Te programaron para ser débil y ni siquiera lo notaste. Este video no te va a inspirar, te va a romper. Cuando veas lo que hicieron contigo, tu antigua versión va a morir. La única pregunta es, ¿la nueva versión sobrevivirá? Te entrenaron para ser débil, no con gritos, con frases disfrazadas de amor. Pide perdón aunque no hayas fallado. Sé el más comprensivo. Es mejor perdonar que guardar rencor. Esa fue tu educación emocional. Programarte para ceder, para desconfiar de tu instinto, para creer que ser fuerte era ser cruel. Y funcionó, porque ahora te cuesta decir no. Dudas antes de mostrar lo que sientes. Te tragas la rabia y la conviertes en una sonrisa. Te enseñaron a disculparte por sentir dolor, a aguantar lo inaguantable, para no incomodar, a perdonar por educación, aunque te traicionaron con intención. Llamaron paciencia a tu parálisis, llamaron madurez a tu resignación, llamaron bondad a tu miedo, y tú, sin darte cuenta, aceptaste ese virus. No se ve, no se nota, pero te drena. No mata el cuerpo, mata el carácter. Hoy ese programa sigue en ti, y cada vez que dudas, cada vez que explicas de más, cada vez que evitas el conflicto para no parecer malo, el sistema gana, porque no quiere hombres peligrosos, quiere obedientes, quiere previsibles, quiere que creas que ceder es virtud, que callar es madurez, que es mejor ser querido que ser respetado. Pero escucha esto, el respeto no nace de la dulzura, nace del filo, de la capacidad de cortar sin temblar, de poder irte sin mirar atrás. El respeto nace cuando ellos saben que puedes volverte frío y no vas a pedir disculpas por ello. Eso no te lo enseñaron, porque un hombre así no se puede controlar. El sistema no le teme a tus emociones, le teme a tu despertar. ¿Sabes cuál es su mayor miedo? Que dejes de sentirte culpable, que empieces a decir no sin dar explicaciones, que tomes decisiones sin pedir permiso, que te vayas sin mirar atrás, porque ese es el punto de quiebre. No es cuando gritas, no es cuando lloras, sino cuando dejas de reaccionar, cuando el silencio reemplaza la queja, cuando la calma reemplaza la ansiedad, cuando ya no buscas justicia, sino control. Eso es lo que ellos no pueden predecir. Eso es lo que no pueden manejar. Has sido moldeado para complacer, para encajar, para evitar que otros se sientan incómodos a tu lado. Pero, ¿y tú? ¿Cuántas veces has sacrificado tu instinto por encajar? ¿Cuántas veces has explicado lo obvio solo para ser aceptado? ¿Cuántas veces te apagaste para que otros no se sintieran opacados? Mira alrededor, el obediente es premiado con estabilidad, el rebelde con aislamiento, y eso te mantuvo dócil, porque te vendieron el miedo al rechazo como prudencia, pero en realidad lo que les aterra es que dejes de necesitar aprobación. Un hombre que ya no necesita ser entendido se vuelve incomprensible y por eso peligroso, porque el que no teme perder no puede ser chantajeado, el que no pide amor no puede ser manipulado, el que camina solo no puede ser traicionado. ¿Lo entiendes ahora? El punto de quiebre no es externo, no es lo que te pasa, es lo que ya no aceptas, es mirar de frente al juego y negarte a seguir siendo ficha. Es ese momento en que cruzas una línea invisible, donde ya no puedes volver atrás, donde tu voz se afila, donde tu mirada cambia, donde tu energía ya no suplica, domina. Maquiavelo lo entendió hace siglos. Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su poder. Y tú ya no estás dispuesto a perder más. Mentira 1. La mentira de la moralidad.
Desde pequeños te dijeron que la bondad es sinónimo de poder, que ser amable, paciente y perdonar a quien te hace daño es la virtud suprema, que la nobleza está en soportar sin reclamar. Pero observa el mundo real. ¿Quién gana? ¿Los buenos? Ganan los que entienden el juego del poder, los que no se dejan dominar por emociones falsas ni códigos impuestos. La moralidad tradicional es una jaula, una camisa de fuerza que limita tu instinto de supervivencia y dominio. Los poderosos no se definen por su bondad, se definen por su cálculo frío, su voluntad férrea y su capacidad para usar a otros sin remordimientos. Pregúntate, ¿estás siendo bueno o estás siendo útil? Porque no es lo mismo. La bondad es débil, la utilidad es poder. Mentira 2. La mentira del tiempo. Te dijeron, sé paciente, el tiempo lo cura todo. Todo llega a su momento. Pero el tiempo no es amigo, el tiempo no espera, el tiempo no tiene piedad. Mientras tú dudas, alguien avanza. Mientras tú esperas, otro toma tu lugar. La paciencia es la excusa de los indecisos, de los que temen actuar. La verdad brutal es esta. Cada segundo que pierdes, alguien más se hace más fuerte. ¿De verdad crees que el mundo te esperará? ¿Que tu momento llegará solo porque eres buena persona? El mundo devora a los que se detienen. Tu enemigo es la inacción disfrazada de prudencia. Mentira 3. La mentira de la igualdad. Te dijeron que todos somos iguales, que la justicia es un derecho universal, que la sociedad debe proteger a todos por igual. Pero esa es la mentira más sutil y peligrosa. La igualdad no existe en la realidad del poder. Algunos dominan, otros obedecen. Algunos mandan, otros cumplen órdenes. Algunos tienen y otros carecen. Si aceptas la igualdad como verdad absoluta, te conformas con ser dominado. La verdad es simple. O lideras o eres liderado. No hay espacio para la neutralidad. ¿Quieres seguir en la fila o estar al frente? Mentira 4. La mentira de la estabilidad. Te dijeron que busques estabilidad, un trabajo seguro, una vida predecible. Pero la estabilidad es un enemigo silencioso. Es una jaula dorada que te roba la ambición. Los hombres poderosos viven en el borde del caos, en la incertidumbre constante, en la capacidad de tomar decisiones difíciles, rápidas y sin arrepentimientos. Quien teme el riesgo nunca conquistará nada. La comodidad es el asesino lento de la grandeza, el miedo disfrazado de seguridad. Mentira 5. La mentira de la culpa. Te enseñaron a sentir culpa. Por querer más. Por decir no. Por cortar lazos que te dañan. La culpa es la cadena invisible que te mantiene esclavo. Es la excusa para tolerar lo intolerable. Para callar cuando deberías gritar. Para pedir permiso cuando deberías imponer. La culpa no es virtud. Es miedo disfrazado. Debes liberarte de ella. No le debes nada a nadie, excepto a ti mismo. Tu única obligación es convertirte en alguien formidable. Un ser que no depende de la aprobación ni del perdón. Estas mentiras son el veneno que alimenta tu debilidad. Son anestesia para tu ambición. Ahora que las conoces, no hay excusas. Rompe cada una. Derriba cada muro. Porque el poder no se regala ni se pide, se toma. Has vivido dominado por emociones, rabia, culpa, ansiedad, esperanza. Emociones que nublan tu mente, que te hacen predecible, que otros usan para manipularte. Pero un hombre peligroso sabe una verdad brutal. Las emociones no son aliadas. Son armas, armas para usar, no para ser usado. El primer paso para romper el ciclo es dejar de reaccionar. Reaccionar es caer en la trampa. Es ceder el control de tu estado a otros. La estrategia empieza cuando te vuelves calculador. Cada movimiento,
Cada palabra, cada silencio, tiene un propósito frío. No eres emocional, eres un arquitecto de resultados. Observas, evalúas, decides. No hay lugar para el drama, no hay espacio para la impulsividad, solo hay precisión quirúrgica. Esta mente fría no se engaña, no busca aprobación, aprende a desapegarse de los resultados. El emocional se obsesiona con ganar o perder. El estratega se obsesiona con la posición en el juego. Si un plan falla, no se lamenta. Se adapta, cambia las piezas y sigue avanzando. No ruega por segundas oportunidades. No pierde tiempo en debates inútiles. Camina lejos, sin mirar atrás. La estrategia convierte la emoción en máscara. Sonríe para bajar la guardia. Calla cuando el silencio es la mejor arma. Muestra vulnerabilidad solo para atrapar al contrario. La mente estratégica es un hielo impenetrable. No hay lugar para la indecisión. No hay espacio para la duda. Cada pensamiento, cada acción responde a una sola pregunta. ¿Esto me fortalece o me debilita? Si debilita, lo eliminas. Si ralentiza, lo cortas. Este cambio no es cómodo, no es natural, pero es indispensable. Maquiavelo no enseñó a ser emocional, enseñó a ser temido, a controlar la percepción, a usar a otros como herramientas, no por crueldad, sino para ganar. Porque en el juego del poder solo gana el que domina. Haz una promesa, dejarás de reaccionar, dejarás de permitir que te manipulen, dejarás de justificar tu distancia, serás un estratega, un arquitecto del control absoluto. La emoción seguirá ahí, pero nunca más gobernará. La usarás, no serás esclavo de ella. Serás el dueño de tu mente. La emoción será tu herramienta, no tu cadena. Para convertirte en alguien peligroso, primero debes matar a alguien, no a otro, a ti, no al cuerpo, a esa versión débil de ti, al niño interno que aún busca aprobación, a la voz que dice, no soy suficiente, a ese yo que se humilla para no ser abandonado, que mendiga atención, que confunde afecto con validación, ese yo que pospone, que posterga, que tiene miedo de incomodar, que prefiere una mentira reconfortante a una verdad brutal. Ese yo tiene que morir, y su muerte no será rápida, será dolorosa, porque está adherido a ti, se disfraza de compasión, se esconde tras hábitos que parecen tuyos, pero no lo son. Se alimenta de tus excusas, se fortalece con tu debilidad emocional. Pero hay un momento en el que te cansas de caer bien, de disculparte por existir, de agachar la cabeza. Y en ese momento, algo dentro de ti cambia. La culpa ya no funciona, el miedo ya no detiene, la nostalgia ya no tiene poder. Entonces, lo haces, lo matas, quemas las excusas, cortas los hilos, rompes el pacto con la mediocridad. Ya no eres quien fuiste. La gente te dirá que cambiaste, que estás más frío, más distante. Sí, porque el yo débil murió, y con él se fue la necesidad de aprobación, el miedo al conflicto, el deseo de encajar. Ya no te importa si les gustas, si te entienden, si te perdonan. No estás para agradar, estás para avanzar. Ya no reaccionas, decides, ya no suplicas, exiges, ya no te adaptas. Rediseñas el entorno a tu voluntad. Esta muerte es tu renacimiento. Pero hay algo que debes entender. Nadie vendrá a darte la ceremonia. Nadie celebrará tu cambio. Lo harán al revés. Te llamarán egoísta, frío, arrogante, porque ya no les sirves como antes, porque ahora te ven como una amenaza. Y esa es la mejor señal. Cuando los débiles se incomodan con tu fuerza, es porque estás caminando en la dirección correcta. Matar al yo débil es el acto más brutal de amor propio, porque no lo haces por odio, lo haces por respeto, respeto al hombre que puedes llegar a ser, al que observa en silencio, al que ya no tiembla, al que no huye,
Ese eres tú, sin cadenas. Ya no eres lo que te pasó, eres lo que decidiste construir sobre las ruinas. ¿Cómo se ve un hombre peligroso? No grita, no se impone, no necesita atención, la atrae. Su presencia es una anomalía. Donde entra, el ambiente cambia, porque hay algo en su mirada que no pide, que avisa. No quiere agradarte, no necesita que lo valides. Su poder no está en su fuerza física, está en su mente impenetrable. No responde de inmediato. Observa primero. Habla cuando tiene que hablar, pero cuando lo hace, cada palabra tiene un propósito. Es el tipo de hombre que incomoda a los débiles, porque su sola presencia confronta a los demás con sus propias inseguridades. Nunca amenaza, solo actúa. No entra en discusiones inútiles, no trata de demostrar nada, no compite con otros, se diferencia, y esa diferencia se siente. Tiene el control de su tiempo, de su entorno, de su energía. No reacciona al caos, lo orquesta. No vive para complacer, vive para ejecutar. Tiene límites claros, y si los cruzas, no habrá una explosión emocional, habrá distancia inmediata. El hombre peligroso no necesita discutir, solo necesita desaparecer. Y eso es más aterrador que cualquier grito, porque transmite un mensaje claro. No te necesito. Esa es la frase más poderosa que alguien puede proyectar, sin decirla. Su masculinidad no es tóxica, es innegociable. No se disculpa por ser directo. No oculta su ambición, no teme incomodar con la verdad. Vive con intención. Su cuerpo refleja su disciplina. Su entorno refleja su orden mental. Su círculo es pequeño y selecto, porque no necesita ser rodeado, solo necesita ser respetado. El hombre peligroso ha abrazado su oscuridad, no porque le guste, sino porque aprendió a usarla. Su pasado ya no lo controla, lo construyó, lo integró, y ahora es su arma silenciosa. Tiene la capacidad de escuchar sin reaccionar, de observar sin emitir juicio. Y eso lo hace impredecible. Nadie sabe lo que piensa, porque ya no necesita compartirlo todo. En un mundo donde todos gritan por atención, el hombre peligroso reina en el silencio. Él no busca ser entendido, él elige ser malinterpretado, si eso le da ventaja, porque entiende una verdad brutal. El verdadero poder está en lo que no dices. El hombre peligroso no necesita justificar su valor, lo proyecta con cada decisión, con su presencia, con su desapego, con su visión, esa visión que no comparte con cualquiera, porque sabe que no todos están listos para entenderla. Y no le importa. El hombre peligroso no vive para ser entendido, vive para ser imparable. Lo que acabas de escuchar no es un consejo, es un aviso. La debilidad no es solo una condición, es una elección. Vivir con miedo a incomodar, a perder, a ser rechazado, te convierte en esclavo de lo que otros piensen. Eso no es vida, es obediencia emocional. Por eso rompiste todo. Tu silencio ya no es sumisión, es poder. No necesitas levantar la voz. Tu presencia genera respuestas. Has cruzado una línea que pocos se atreven a mirar. Moriste para quienes esperaban verte débil. Renaciste para ti. No se trata de ser cruel, sino de no dejar que la compasión te haga rehén. El mundo está lleno de hombres buenos, pero vacíos. Tú elegiste ser algo más. No por odio, sino porque no estás dispuesto a olvidarte de ti mismo. Ese es el legado del silencio. No hablas por hablar, sino con intención. No buscas ser amado, sino respetado, incluso temido. Quien solo busca amor termina moldeado por la necesidad. Quien busca poder sobre sí mismo es imposible de moldear. Tal vez digan que te perdiste, pero tú sabes que, por primera vez, te encontraste.
En el silencio, en la oscuridad, donde nadie estaba. Ahí descubriste quién eres sin nadie que impresionar. Ese es tu punto de origen, y todo lo que viene después es imperio.